¿Y si te dijera que algunos de los besos más perfectos del cine de oro nunca fueron reales? Había un tiempo en que México miraba la pantalla como si fuera un altar. Los años 40 y 50 pintaron un país idealizado donde el amor siempre triunfaba, donde los galanes conquistaban con una sola mirada y las esposas esperaban en casa con devoción inmaculada. Películas como María Candelaria o Nosotros los pobres no solo entretenían, moldeaban conciencias, fabricaban modelos de virtud y construían un México que solo existía en celuloide. Pero detrás de ese brillo impecable, en los pasillos que olían a tabaco y maquillaje pesado, se escribían historias que jamás debían filmarse. Porque en esa época, ser homosexual no era solo un pecado según la iglesia, era una sentencia social. Un rumor podía destruir carreras enteras, cerrar contratos con estudios, convertir a un ídolo en un paria de la noche a la mañana. La prensa de espectáculos, revistas como Cine Mundial y Estrellas, construía imágenes perfectas a cambio de silencio, y los actores aprendieron rápido que la única forma de sobrevivir era fingir. Matrimonio sin amor. Bodas sin besos. Contratos firmados en altares donde las promesas no eran para Dios, sino para la prensa. Hoy en Archivos vamos a revelar 5 matrimonios que fueron algo más oscuro que una mentira, fueron pactos de supervivencia. Uniones estratégicas donde 2 personas aceptaban vivir una farsa pública para proteger verdades que el mundo no estaba listo para escuchar. Si esta historia te mueve algo en el pecho, suscríbete a Archivos y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso maquillar, porque estas vidas merecen ser contadas sin vergüenza. No te vayas, porque el primer nombre que vamos a revelar murió asesinado en circunstancias que todavía hoy huelen a misterio y ocultamiento. Ramón Gay y Guillermina Green, el galán que fingió hasta el último disparo. ¿Puede un hombre interpretar el papel de su vida, sin cámaras, sin director, sin la posibilidad de gritar corte? Ramón Gay lo hizo durante 14 años. Nacido para la pantalla, con ese rostro sobrio que parecía tallado en mármol y una mirada que atravesaba el celuloide como si guardara secretos antiguos, Ramón era la clase de galán que no necesitaba gritar para imponer respeto. En La momia azteca 1957, El monje loco 1958 y El suicida 1953, encarnó héroes atormentados y villanos elegantes con una intensidad que el público adoraba, pero que nunca terminaba de entender. Porque había algo en Ramón que no encajaba con el molde del galán mujeriego de su época. No se le conocían aventuras escandalosas. No presumía conquistas en las fiestas de Churubusco. No aparecía en las columnas de chismes rodeado de actrices deslumbradas. Era invisible en su vida privada, como si toda su energía se agotara frente a la cámara. Y entonces, en 1946, Ramón hizo algo que sorprendió a todos. Se casó con Guillermina Green. Ella no era estrella. No brillaba en portadas. Era una actriz menor, de belleza clásica pero carrera discreta, el tipo de mujer que encajaba perfectamente en el papel de esposa ideal, educada, reservada, casi invisible. A primera vista, eran la pareja perfecta. Él, el astro en ascenso con contratos en Azteca Films. Ella, la compañera que sonreía en las fotos pero jamás robaba protagonismo. Asistían juntos a estrenos. Posaban para Estrellas y Cine Mundial con esa sonrisa impecable que parecía salida de un ensayo. Ofrecían entrevistas donde hablaban de armonía y respeto mutuo, palabras tan correctas que sonaban huecas, como diálogos escritos por alguien más. Pero en los pasillos de los estudios, donde las verdades se susurran entre cables y reflectores, la historia era otra. Se decía, en voz baja, siempre en voz baja, que Ramón y Guillermina ocupaban habitaciones separadas en su hogar compartido, que vivían como compañeros de reparto fuera de escena, educados pero distantes, cumpliendo un contrato que nadie había firmado pero todos entendían. Un maquillista que trabajó con él durante el rodaje de La Bruja 1954 confesó décadas después, con esa culpa que solo el tiempo perdona. Ramón tenía una calidez especial con los chicos del set. Era increíblemente amable, pero con ciertos asistentes había una atención distinta, un cuidado que no pasaba desapercibido. Nunca lo vi coquetear con mujeres fuera de escena. Nunca. Los rumores crecían como sombras al atardecer, que Ramón pasaba más tiempo con jóvenes actores y asistentes de utilería que con su esposa, que viajaba solo a provincia, hospedándose en hoteles donde nadie hacía preguntas incómodas, que Guillermina, lejos de sufrir por abandono, aceptaba el arreglo con una resignación que parecía parte del acuerdo, porque ese matrimonio no era amor, era estrategia, era supervivencia. Era el precio que ambos pagaban para seguir trabajando en una industria donde un rumor podía ser más letal que una mala crítica. Ramón nunca tuvo hijos. Nunca habló de proyectos familiares. Nunca mostró ese brillo en los ojos que tienen los hombres cuando hablan de la mujer que aman. Y Guillermina.
Guillermina tampoco. Nunca dio entrevistas apasionadas, nunca presumió a su esposo con orgullo, nunca lloró en público cuando él no llegaba a casa. Era como si ambos supieran que su papel era fingir, y lo hacían con una disciplina que cualquier director habría aplaudido. Pero entonces llegó 1960. Y con ese año llegó el final más oscuro, más confuso, más cinematográfico que cualquiera de sus películas. El 28 de mayo, Ramón Gay fue asesinado a tiros por Alfredo Villar González, ex esposo de la actriz Evangelina Elizondo. La versión oficial decía que Ramón y Evangelina mantenían una relación sentimental, que los celos habían desatado la tragedia, que todo encajaba en el clásico triángulo amoroso del melodrama mexicano. Pero cronistas modernos, estudiosos del cine y voces que se atreven a mirar más allá de la narrativa oficial, cuestionan esa historia. Porque si Ramón había vivido 14 años de matrimonio sin pasión, sin escándalos, sin siquiera el chisme de una aventura, ¿por qué justo ahora, justo con Evangelina, todo explotaba de manera tan pública, tan violenta, tan conveniente? Algunos sugieren que su cercanía con Evangelina pudo ser otra fachada, otro escudo, otra forma de desviar las miradas que empezaban a clavarse demasiado cerca de la verdad. Una actriz veterana, en entrevista anónima de los años 80, dejó caer una frase que todavía resuena. Ramón era demasiado perfecto, demasiado cuidadoso, demasiado callado. En este medio, eso solo significa una cosa: estaba ocultando algo profundo. Y cuando murió, Guillermina Green desapareció del ojo público como si su papel en la vida de Ramón hubiera concluido con el último disparo. No hubo lágrimas públicas. No hubo entrevistas desgarradoras. No hubo viuda desconsolada exigiendo justicia. Solo silencio. Ese silencio que siempre fue su idioma. Hoy, el matrimonio de Ramón Gay y Guillermina Green sigue siendo un enigma que fascina a quienes estudian el cine de oro. ¿Fue un pacto mutuo? ¿Una prisión elegante? ¿Un amor que se desvaneció o un contrato emocional que nunca incluyó amor desde el principio? Lo único seguro es que Ramón interpretó el papel más exigente de su vida fuera de los sets, y lo sostuvo hasta que una bala escribió el final que nadie esperaba. Pero no te vayas, porque el siguiente nombre no murió asesinado, murió entre risas que ocultaban lágrimas, interpretando al mexicano perfecto mientras por dentro cargaba un secreto que jamás pudo confesar. Joaquín Pardavé y Soledad Rebollo, el maestro de la risa que nunca dejó entrar a nadie. ¿Qué pasa cuando el hombre más querido de México es también el más misterioso? Joaquín Pardavé no caminaba por los estudios, flotaba entre cámaras con esa elegancia natural de quien nació para hacer sonreír sin esfuerzo. Era el tesoro nacional del cine de oro, el maestro de la comedia que podía arrancar carcajadas con un solo gesto, con una pausa perfecta, con esa mirada pícara que parecía guardar secretos de abuelo sabio. En El Baisano Jalil 1942, Calabacitas Tiernas 1949 y El Hombre Inquieto 1954, Joaquín encarnó al mexicano entrañable, ingenioso, paternal, profundamente humano. Sus personajes eran hombres de pueblo, comerciantes astutos, padres sacrificados que luchaban con dignidad. El público lo adoraba porque en pantalla parecía real, como si no estuviera actuando, sino simplemente siendo el mismo. Pero fuera de cámara, Joaquín Pardavé era un acertijo envuelto en cortesía. Durante más de 3 décadas estuvo casado con Soledad Rebollo, una mujer que parecía existir solo en documentos oficiales. No era actriz, no era productora, no pertenecía al medio, no aparecía en estrenos, no posaba en portadas, no acompañaba a su esposo en entregas de premios. Era invisible. Y en una industria donde las esposas de los actores siempre compartían, aunque fuera mínimamente, el brillo de sus maridos, esa ausencia gritaba más fuerte que cualquier escándalo. ¿Quién era Soledad Rebollo? ¿Por qué nunca salía de las sombras? ¿Por qué, después de tantos años de matrimonio, nunca tuvieron hijos? ¿Por qué Joaquín, tan cálido en pantalla, jamás hablaba de su esposa con ese brillo en los ojos que tienen los hombres enamorados? Las preguntas flotaban en los pasillos de Churubusco como humo de cigarro viejo, alimentadas por la curiosidad y el silencio obstinado de Pardavé. Porque cuando alguien preguntaba por su vida privada, Joaquín desviaba la conversación con una broma tan perfecta que todos terminaban riendo, y olvidando que nunca había respondido. Un periodista de espectáculos, en memorias publicadas décadas después, relató con franqueza: Don Joaquín era un maestro del esquive. Le preguntabas por su esposa y te contaba una anécdota graciosa del set. Le preguntabas por su hogar y te hacía reír con una imitación. Nunca respondía, pero lo hacía con tanta clase que ni te dabas cuenta. Los rumores empezaron a circular en voz baja, con esa prudencia que se usa cuando se habla de alguien poderoso. Se decía que Soledad vivía en una casa separada, que el matrimonio era un arreglo formal,
que Joaquín mantenía amistades muy cercanas con músicos, bailarines y actores jóvenes de teatro que trabajaban en producciones menores. Una actriz que colaboró con él en los años 40 confesó, ya anciana y sin miedo a las consecuencias: Don Joaquín era un encanto, pero misterioso. Nunca lo vi con una mujer que no fuera parte de una ficción. Pero los chicos de utilería lo adoraban. Siempre estaban a su alrededor, siempre lo buscaban, y él les daba una atención especial, como si fueran su verdadera familia. Joaquín era obsesivo con su imagen pública. Controlaba cada fotografía, revisaba cada entrevista, cuidaba cada aparición como si su vida dependiera de ello. Hablaba de Soledad con respeto distante, como quien menciona a un socio de negocios, nunca con gestos de afecto. Y si alguien insistía, cambiaba de tema con tanta elegancia que parecía un acto de magia. Pero hay una anécdota que quedó flotando en la memoria colectiva, rescatada de una entrevista radial casi olvidada. Alguien le preguntó si alguna vez se había sentido incomprendido. Joaquín, con esa voz suave que parecía acariciar las palabras, respondió: la gente cree que me conoce por mis películas, pero no imagina cuántos papeles interpreto sin cámaras. Tal vez fue la confesión más honesta de toda su vida. Una alusión velada a la actuación constante que sostenía fuera del set, a la máscara que nunca se quitaba, ni siquiera cuando las luces se apagaban. Después de su muerte en 1955, un actor de teatro afirmó, sin pruebas pero con convicción, que Joaquín tenía un círculo privado de amigos varones con quienes viajaba, cenaba y se hospedaba en hoteles durante giras por provincias. Mientras tanto, Soledad permanecía en casa, como guardiana silenciosa de un secreto que ambos habían acordado proteger. En su obituario oficial, Soledad Rebollo fue mencionada con frialdad, como un dato obligatorio en la biografía de un grande. No como viuda desconsolada, no como compañera de vida, solo como un nombre más en la lista. El matrimonio de Joaquín y Soledad duró toda una vida, sí, pero parece más una estructura simbólica que un vínculo emocional genuino. Una vitrina impecable construida para calmar las preguntas que la sociedad hacía, y que él jamás iba a responder. Porque Joaquín Pardavé fue muchas cosas: actor brillante, comediante inolvidable, maestro del timín perfecto. Pero sobre todo fue un hombre que aprendió a vivir tras una sonrisa que ocultaba todo lo que el mundo no estaba listo para ver. Su legado sigue vivo en ciclos de cine clásico, en carcajadas que todavía resuenan décadas después. Pero su vida personal permanece como un misterio elegante, un recordatorio de que algunos hombres construyeron templos públicos mientras vivían exiliados en su propia intimidad. Y ahora quédate, porque el siguiente nombre no era comediante ni hombre de pueblo. Era el galán sofisticado, el hombre de mirada profunda que interpretaba intelectuales atormentados, y cuyo matrimonio fue tan perfecto que todos sospechaban que era falso. Roberto Cañedo y Alicia Caro, el matrimonio que nadie vio vivir. ¿Alguna vez has visto una boda tan perfecta que te da miedo? Roberto Cañedo era un galán atípico, el tipo de actor que no necesitaba gritar para dominar la pantalla. Su elegancia era silenciosa, su presencia introspectiva, como si cada gesto guardara una verdad que solo él conocía. No era el charro de sombrero ancho ni el mujeriego de cantina, era otra cosa, sofisticado, reservado, casi enigmático. En La malquerida 1949, La otra 1946 y El rebozo de Soledad 1952, Roberto interpretó hombres atormentados, intelectuales atrapados en pasiones imposibles, figuras trágicas que parecían cargar secretos demasiado pesados. Y tal vez por eso sus actuaciones eran tan convincentes, porque algo en él entendía lo que era vivir dividido entre lo que se muestra y lo que se oculta. A pesar de una carrera prolífica con más de 140 películas, su vida privada era un territorio vedado, un archivo sellado que ni la prensa ni sus colegas lograban abrir. Roberto evitaba los romances escandalosos que caracterizaban a otros actores. No aparecía en fiestas con actrices deslumbradas. No presumía conquistas. No daba material para las columnas de chismes. Era demasiado correcto, demasiado controlado, demasiado invisible. Y entonces, en un movimiento que sorprendió a todos, anunció su matrimonio con Alicia Caro, una actriz colombiana que había llegado a México buscando oportunidades en el cine. Bella, educada, bien posicionada, la candidata perfecta para ser la esposa de un galán respetable. La boda fue anunciada con discreción, casi como si fuera un trámite administrativo más que una declaración de amor. Las fotos mostraban a dos personas elegantes posando frente a la cámara con sonrisas impecables, pero algo no encajaba. No había chispa. No había ese fuego que arde cuando dos personas realmente se desean. Solo corrección. Perfección fría. Como un decorado armado con cuidado pero sin alma. Pronto se les vio juntos en estrenos,
caminando de la mano, posando para las revistas con esa armonía estudiada que parecía sacada de un manual de protocolo. Pero había detalles que la gente empezó a notar, pequeñas grietas en la fachada perfecta. Nunca trabajaron juntos en una cinta significativa, a pesar de que ambos eran actores activos. No mostraban afecto genuino en público, solo poses calculadas. Nunca se les veía discutir, reconciliarse o mostrar emociones reales, como si su relación no tuviera vida propia. Su matrimonio era tan perfecto que parecía irreal. Una escritora de espectáculos, en una columna publicada en los años 70 con la ironía que solo da el tiempo, escribió: Asterisco Cañedo y Caro son un matrimonio ejemplar, porque nunca están juntos. Asterisco. Los rumores en los pasillos de Televisa y Azteca Films empezaron a susurrar lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a publicar, que la boda había sido un arreglo estratégico. Alicia, como extranjera en un país conservador, necesitaba un respaldo social para consolidarse. Roberto, según las habladurías, necesitaba callar rumores sobre su vida privada que comenzaban a circular con más insistencia. Un camarógrafo retirado, en una entrevista off the record años después, compartió una anécdota que todavía resuena. Asterisco una vez, tras grabar una escena romántica, una actriz bromeó con que Cañedo era demasiado serio para ser galán. Él se rió con esa elegancia que lo caracterizaba y dijo: yo actúo donde me pagan, no donde me enamoro. Todos se rieron, pero yo sentí que había dicho más de lo que parecía. Asterisco. Después de la boda, algo extraño ocurrió. La pareja comenzó a desvanecerse gradualmente de los reflectores. No hubo anuncios dramáticos ni escándalos públicos, simplemente, dejaron de estar juntos. Alicia regresó a Colombia. Roberto dejó de hablar de su vida amorosa. No se divorciaron públicamente, pero tampoco volvieron a compartir una fotografía, una alfombra roja, una entrevista. Fue como si hubieran cumplido un contrato tácito, y al terminar, cada uno siguiera su camino sin mirar atrás. En una entrevista rescatada de un programa de archivo casi olvidado, alguien le preguntó a Roberto por su esposa. Él, con esa voz pausada que parecía medir cada palabra como si fueran joyas, respondió algo que quedó flotando en el aire como humo. Asterisco, a veces el silencio es el pacto más fiel. Asterisco. No explicó más. No tenía que hacerlo, porque esa frase lo decía todo sin decir nada. Cuando Roberto Cañedo murió en 1998, su legado cinematográfico era inmenso. Decenas de películas, personajes memorables, una trayectoria que abarcaba desde melodramas hasta cintas de acción. Pero su vida íntima seguía siendo un enigma cerrado con llave, un capítulo que él decidió no compartir con nadie. Su matrimonio con Alicia fue una vitrina limpia, correcta, impecable, pero vacía. Como un decorado de utilería armado para que la cámara lo filmara desde el ángulo perfecto, pero que si te acercas demasiado, descubres que no hay nada detrás. Y esa fue su verdadera actuación, sostener la fachada con tanta disciplina que hasta el día de hoy, nadie puede probar nada, pero todos sospechan todo. Porque en el cine de oro, a veces el papel más difícil no estaba en el guión, estaba en la vida misma. Y Roberto Cañedo lo interpretó con una maestría que jamás recibió un Ariel. Pero espera, porque lo que viene ahora no es un actor mexicano ocultando secretos. Es una diva argentina que llegó a México huyendo de Eva Perón, y que encontró en el matrimonio el escudo perfecto para reconstruir su imagen desde cero. Libertad Lamarque y Alfredo del Diestro, el exilio que terminó en altar de conveniencia. ¿Qué hace una diva cuando su pasado la persigue desde otro país y su futuro depende de una mentira bien contada? Se casa. Y rápido. Libertad Lamarque no era una actriz más. Era un fenómeno continental, una voz que hacía temblar teatros desde Buenos Aires hasta La Habana, una presencia que llenaba pantallas con esa mezcla peligrosa de talento, carácter y misterio. Nacida en Argentina, convertida en leyenda antes de los 30, Libertad era de esas mujeres que no pedían espacio, lo ocupaban con naturalidad feroz. Pero en 1946, algo quebró su reinado, una enemistad con Eva Perón, la mujer más poderosa de Argentina, la obligó a huir. Algunos dicen que fue por celos profesionales. Otros susurran que había razones más profundas, rumores sobre su vida privada que incomodaban al régimen. Lo cierto es que Libertad llegó a México no solo como refugiada política, sino como mujer que necesitaba reinventarse ante una sociedad que desconfiaba de todo lo que no encajara en su molde conservador. México la recibió con los brazos abiertos, pero también con los ojos bien abiertos. Y en una industria donde la imagen lo era todo, donde una diva debía ser impecable tanto en escena como en la vida privada, Libertad sabía que necesitaba algo más que talento para sobrevivir, necesitaba credenciales de respetabilidad.
Películas como Ansiedad 1953, La Loca 1952 y Cuando me vaya 1954 la consolidaron como una de las grandes del cine mexicano, capaz de interpretar mujeres fuertes, apasionadas, indomables. Pero fuera de cámara, los rumores empezaban a circular. Se hablaba en voz baja de su cercanía con ciertas actrices, de su estilo de vida independiente, de esa forma tan peculiar de evitar cualquier romance público con hombres del medio. Y entonces, casi de la noche a la mañana, Libertad sorprendió a todos con un anuncio que parecía salido de un melodrama mal escrito. Se casaba con Alfredo del Diestro. ¿Alfredo del Diestro? El actor y director de teatro que había sido galán en los años 30, pero cuya carrera estaba en franca decadencia en los 50. El hombre viudo, más de una década mayor que ella, que ya no tenía peso en la industria. La elección parecía extraña, demasiado conveniente, demasiado repentina, demasiado perfecta para ser real. La boda fue cubierta por la prensa con el entusiasmo automático que generaba cualquier cosa relacionada con Libertad, pero desde el principio algo olía mal. Las preguntas flotaban como humo en los estudios. ¿Por qué casarse tan rápido después de llegar a México? ¿Por qué con alguien que ya no tenía relevancia en el medio? ¿Por qué nunca los vieron vivir juntos, compartir casa, comportarse como pareja real? ¿Por qué todo en ese matrimonio parecía más un trámite legal que una unión amorosa? Una periodista de espectáculos, en un libro publicado décadas después con la libertad que da el tiempo, escribió sin rodeos: asterisco, esa ceremonia olía más a salvavidas que a romance. Libertad necesitaba un escudo, y Alfredo necesitaba un cheque. Asterisco, porque según fuentes de la época, Libertad enfrentaba rumores persistentes que venían desde Argentina. Se hablaba en círculos cerrados de sus vínculos con cantantes jóvenes, de amistades femeninas demasiado intensas, de una orientación sexual que en esos años no solo era tabú, era delito social. Y en México, donde necesitaba reconstruir su carrera desde cero, un matrimonio con un hombre respetable, aunque en decadencia, era la mejor póliza de seguro. El pacto parecía claro. Alfredo obtenía estabilidad económica y un roce con la fama que ya había perdido. Libertad obtenía una fachada respetable, un apellido que la protegía, una historia que presentar ante productores, patrocinadores y críticos que desconfiaban de las mujeres demasiado independientes. Pero la convivencia entre ambos no existía. Cada uno vivía en su propia casa. Alfredo continuaba con sus modestas producciones teatrales en provincia, desaparecido del radar público. Libertad mantenía una agenda frenética de cine, música y televisión, construyendo un imperio artístico que no necesitaba compartir con nadie. Nunca se divorciaron oficialmente, pero tampoco fueron pareja real ante quienes los conocían de cerca. Un asistente personal que trabajó con Libertad en los años 60 lo resumió con brutal honestidad. Asterisco, Libertad no necesitaba un esposo. Necesitaba una coartada. Y Alfredo se la dio a cambio de no desaparecer del todo. Asterisco. Cuando Alfredo del Diestro murió, su fallecimiento fue apenas una nota al pie en la biografía oficial de Libertad. Ella nunca habló del matrimonio, ni con cariño ni con dolor, como si hubiera sido un capítulo administrativo más que emocional, como si él hubiera sido un contrato que venció con su muerte, y que no merecía renovarse ni en la memoria. Libertad Lamarque siguió brillando hasta su muerte, consolidada como una de las voces más importantes del cine y la música latinoamericana. Su legado sigue vivo en canciones que todavía emocionan, en películas que se proyectan en festivales de cine clásico, en una carrera que desafió exilios y censuras. Pero su vida personal permanece envuelta en sombras elegantes, en silencios que dicen más que cualquier confesión. Porque Libertad fue muchas cosas: talentosa, indomable, brillante. Pero sobre todo fue una mujer que aprendió a jugar con las reglas de un mundo que no estaba hecho para ella, y que ganó la partida sin mostrar jamás todas sus cartas. Su matrimonio con Alfredo del Diestro no fue amor. Fue estrategia. Fue arquitectura social. Fue el precio que pagó por seguir siendo diva en un país que no perdonaba desviaciones del guión esperado. Y ahora agárrate, porque el último nombre de esta lista no se casó con una mujer real. Se inventó una novia oficial para las revistas, un romance de utilería tan falso que hasta el día de hoy nadie sabe quién era realmente esa mujer, ni si alguna vez existió fuera de las portadas. Mauricio Garcés y su novia oficial, el seductor que nunca se dejó atrapar. ¿Puede un hombre vivir toda su vida siendo el deseo de millones, y no desear a nadie? Mauricio Garcés era peligro envuelto en terciopelo. Voz grave que arrastraba las palabras como si las acariciara. Trajes impecables que parecían diseñados para ser arrancados con la mirada. Esa forma de hablar pausada, casi hipnótica, donde cada frase sonaba a promesa prohibida. Era el galán irresistible del cine mexicano, el conquistador nato que todas las mujeres querían tener, y que ninguna tuvo realmente.
En Don Juan 671967, El cuerpazo del delito 1970 y Modisto de señoras 1969, Mauricio consolidó un personaje que trascendió la pantalla, el seductor profesional, el hombre cuya sola presencia derretía corazones, el eterno soltero que coleccionaba suspiros como trofeos. Sus comedias jugaban con el estereotipo hasta el absurdo, y el público lo adoraba porque parecía tan natural, tan genuino, tan él. Pero fuera del set, la vida amorosa de Mauricio Garcés era un desierto elegante. Un silencio tan ensordecedor que empezaba a levantar preguntas incómodas. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Nunca se le conoció una pareja formal, duradera, ni siquiera un romance escandaloso de esos que alimentaban las revistas durante meses. Y en una industria donde hasta los actores más discretos terminaban atrapados en algún triángulo amoroso o escándalo de alcoba, la ausencia absoluta de Mauricio era sospechosa. Los medios lo presentaban como un bohemio, un hombre libre enamorado de su carrera, un eterno seductor que nunca encontraba a la mujer correcta. Pero en los pasillos del cine, donde las verdades se cuentan sin micrófonos, la historia que circulaba era otra. Un productor de la época, en una conversación privada que años después se filtró, dejó caer esta frase como quien lanza una piedra a un pozo sin fondo. Mauricio nunca hablaba de mujeres. Ni siquiera en confianza, ni siquiera en las noches largas después de grabar. Su vida sentimental era una caja fuerte, y quienes intentaban abrirla eran apartados con elegancia, pero apartados al fin. La presión mediática para mantener su imagen de galán conquistador era inmensa. Demasiado. Y ante la ausencia de romances reales que pudieran alimentar esa narrativa, su equipo de publicistas hizo algo que en esa época era más común de lo que se admitía: fabricaron una novia oficial. No era una actriz famosa, no era una figura pública reconocible. Era una joven atractiva, de familia acomodada, bien educada, que aceptó el rol a cambio de prestigio social y protección. El trato era claro: aparecer en eventos importantes del brazo de Mauricio, posar para portadas de revistas, dar entrevistas donde hablara con vaguedad de su relación especial, y nada más. Se les veía juntos en entregas de premios, en cócteles de alto perfil, en inauguraciones donde las cámaras no perdonaban. Mauricio decía frases perfectamente calculadas para mantener el misterio. Ella es muy especial, pero aún no estoy listo para colgar el saco, o el matrimonio es para los valientes, y yo sigo siendo cobarde. Todo sonaba encantador, romántico, típico de un seductor empedernido. Pero había detalles que no cuadraban. Pequeñas grietas que solo los ojos entrenados del medio podían detectar. No había fotos en la intimidad. Ni un solo retrato espontáneo donde se les viera relajados, felices, realmente juntos. No viajaban juntos, no se hospedaban en los mismos hoteles, no compartían momentos fuera del radar público, no había declaraciones amorosas genuinas, solo frases prefabricadas que sonaban a diálogo ensayado, solo poses. Solo teatro. Solo portadas cuidadosamente planeadas y titulares escritos por publicistas. Una reportera de farándula de los años 70, en unas memorias publicadas décadas después con la libertad que da el retiro, escribió sin filtros: lo de esa chica era puro teatro. Llegaban juntos al evento, posaban para la foto exacta que necesitaban, y él se iba con su chofer por otra puerta mientras ella tomaba un taxi. Nunca los vi tocarse con cariño real. Nunca. En el medio artístico, los rumores eran un secreto a voces. Se decía que Mauricio Garcés no era el seductor que proyectaba, que su noviazgo era una fachada construida para proteger algo más profundo, algo que en esos años no se podía nombrar sin destruir una carrera entera. Lo más revelador es lo que pasó después. Con el tiempo, ni él ni ella volvieron a tocar el tema. La joven se casó discretamente con otro hombre, alguien fuera del medio, y desapareció del ojo público como si su papel en la vida de Mauricio hubiera terminado al cumplir el contrato invisible que ambos firmaron. Nunca dio entrevistas, nunca reclamó su lugar en la historia, nunca exigió reconocimiento. Solo se fue. Y Mauricio, cada vez más reservado, cada vez más hermético, continuó actuando pero cada vez más solo. Ya no había noviazgos oficiales, ni siquiera inventados. Solo silencio. Un silencio que se volvió más elocuente que cualquier confesión. Murió en 1989, sin pareja conocida a su lado, sin herederos, sin despedidas románticas, dejando intacta su leyenda como el galán que todas deseaban, aunque en el fondo, tal vez, no deseaba a ninguna. El legado de Mauricio Garcés sigue vivo, sus películas se proyectan en ciclos de cine clásico, su imagen de seductor se evoca en conversaciones nostálgicas, su voz grave todavía seduce desde pantallas antiguas. Pero su vida personal permanece como un misterio elegante, sellado con la misma clase con la que él actuaba. Porque Mauricio entendió algo que pocos actores de su época lograron:
que a veces el personaje más difícil de interpretar no está en un guión, está en el espejo. Y él lo sostuvo con una maestría que jamás recibió aplausos, porque nadie supo que estaba actuando hasta que ya era demasiado tarde para preguntar. Su carisma y sofisticación definieron una era. Pero también nos recuerdan el precio brutal de la fama, cuando la verdad es un lujo prohibido. Y ahora sí, llegamos al final de estas 5 historias que el cine de oro guardó bajo llave. Historias de amor fingido, de altares que eran escudos, de besos que solo existían frente a las cámaras. Porque detrás del glamour también hubo dolor. Y es momento de honrarlo. 5 nombres, 5 matrimonios, 5 máscaras impecables que nunca se cayeron, porque estaban pegadas con miedo. Ramón Gay y Guillermina Green, unidos por un pacto que terminó en sangre y misterio. Joaquín Pardavé y Soledad Rebollo, casados por décadas sin que nadie supiera realmente quién era ella. Roberto Cañedo y Alicia Caro, una boda tan perfecta que hasta el día de hoy nadie cree que fuera real. Libertad Lamarque y Alfredo del Diestro, un exilio que encontró refugio en un altar de conveniencia. Mauricio Garcés y su novia oficial, un romance de utilería diseñado para portadas, y nada más. Estas no fueron uniones de amor, fueron estrategias de supervivencia. Escudos contra una sociedad que castigaba con ostracismo lo que no encajaba en su moral católica rígida. Contratos emocionales firmados sin tinta, sostenidos con silencio y ejecutados con una disciplina digna de un Ariel. Porque en los años 40 y 50, cuando el cine de oro brillaba con luz de oro falso, cuando México se miraba en la pantalla como en un espejo idealizado, la homosexualidad no era solo un pecado, era una sentencia de muerte profesional. Un rumor podía cerrar contratos, vetar carreras, convertir a un ídolo en un paria de la noche a la mañana. Y la prensa, esa misma prensa que hoy llamamos amarillista, construía altares o cavaba tumbas según le conviniera. Así que estos hombres, talentosos, brillantes, admirados por millones, aprendieron a actuar el papel más exigente de sus vidas, el de hombres normales ante los ojos de un público que no estaba listo para la verdad. Y las mujeres que aceptaron esos matrimonios, también merecen ser recordadas. Porque ellas también pagaron un precio: vivir como sombras, ser mencionadas con frialdad en obituarios, desaparecer del ojo público cuando ya no eran necesarias. Fueron cómplices, sí, pero también fueron víctimas de un sistema que las usó como decorado. Hoy, décadas después, cuando miramos esas películas que todavía nos emocionan, cuando escuchamos esas voces que aún resuenan en nuestra memoria colectiva, vale la pena recordar que detrás de cada sonrisa perfecta había un ser humano cargando un secreto demasiado pesado. No los juzgamos, los honramos, porque hicieron lo que pudieron con las cartas que les tocaron, porque eligieron sobrevivir en lugar de ser honestos, y tal vez esa fue la única opción digna que les dejó su época. El cine de oro nos heredó películas inmortales, sí, pero también nos heredó estas cicatrices, historias de amor fingido, de altares que eran escudos, de besos que solo existían frente a las cámaras. Y es nuestra responsabilidad contarlas sin morbo, sin escándalo, pero sin silencio. ¿Cuál de estas 5 historias te impactó más? ¿Crees que hoy podrían haber vivido su verdad sin esconderse? Déjanos tu comentario y comparte este video para seguir dando voz a quienes vivieron callados. Dale like si crees que estas vidas merecen ser recordadas con respeto. Suscríbete a Archivos Trae y activa la campanita para más historias que el tiempo intentó borrar. Aquí, los secretos del pasado por fin encuentran justicia. Porque al final, lo importante no es si amaron de verdad o fingieron toda la vida, lo importante es que existieron, que brillaron, que nos dejaron arte que todavía nos emociona y que merecen ser recordados no solo como actores, sino como seres humanos que lucharon por sobrevivir en un mundo que no estaba hecho para ellos. Nos vemos en el próximo archivo y créeme, lo que viene es aún más profundo.